Ayer se me había quedado un tema pendiente, no nos alcanzó el tiempo, hoy lo vamos a abordar, que tiene que ver con la última medición elaborada por la empresa encuestadora Sid Gallup, que no es precisamente una empresa que hace estudios de opinión. Después vamos a ver. Primero quiero empezar por lo último que ha pasado en este país, para entender por qué llegamos a esas cifras también, ¿no? Pero vamos a lo que ocurrió ayer. Ustedes van a encontrar esta nota en la página web de Radio Pichincha. A propósito de una serie de alertas que recibimos ayer en horas de la noche, de una fuente muy confiable, porque la fuente además sabe y conoce bien lo que pasa adentro del gobierno. Hayan 3 cadáveres en cárcel de Riobamba. Esto es lo último que tiene que ver con esta crisis de inseguridad y de violencia que vive el país, ahora en la cárcel de Riobamba. Esto había sido casi pan de todos los días en las cárceles de Cotopaxi, de Esmeraldas, en la penitenciaría del Litoral, en el Turi. Pero ahora nos llegan estas noticias de Riobamba. Autoridades emprenden indagaciones tras el hallazgo de cuerpos y decomiso de armas y objetos ilegales en la prisión de Chimborazo. 3 cadáveres fueron encontrados en el centro de privación de libertad en Riobamba, provincia de Chimborazo, según lo informó la Fiscalía General del Estado este miércoles 21 de junio de 2023, tras un operativo de control en colaboración con las Fuerzas Armadas. Se descubrieron los cuerpos sin vida en la tarde, mientras se hacía la revisión de los privados de libertad. La Policía Nacional también llevó a cabo una requisa en la cárcel en la madrugada, donde se decomisaron armas de fuego y otros objetos ilegales, pero no se reportaron víctimas mortales hasta ese momento. Las autoridades, incluyendo personal policial y de criminalística, se encuentran en el lugar para recabar indicios y tomar declaraciones relacionadas con los hallazgos. Esta es la nota de Radio Pichincha. Ahora, revisamos el comunicado que fue publicado por el Servicio de Atención el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, ayer en horas de la noche. Esto fue publicado a las 22 horas con 22 minutos, ayer a las 10:22 de la noche. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad informa: esta cartera de Estado ha emprendido acciones para la transformación del sistema penitenciario. Vayan a saber ustedes qué acciones han emprendido, ¿no? En ese sentido, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 682 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el artículo 25 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se efectuó el traslado por separación de atención prioritaria de 30 personas privadas de la libertad desde los centros de privación de libertad Chimborazo número 1, Chimborazo número 3, hasta el centro de privación Chimborazo número 2, con la finalidad de resguardar la integridad y otorgar la asistencia especializada para la garantía y ejercicio de sus derechos. Esto una vez de que encontraron 3 personas privadas de la libertad asesinadas, ¿no? Una vez finalizado el operativo en el centro de privación Chimborazo número 1 y los traslados realizados en horas de la tarde durante la revista de privados de libertad, servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria identificaron a 3 personas privadas de la libertad, suspendidas sin signos vitales, con presuntos indicios de ahorcamiento. Ante el hecho, se procedió a informar a las autoridades competentes para el levantamiento de los cuerpos y la investigación del caso. Cabe recalcar que al momento servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y personal de la Policía Nacional desarrollan sus actividades con normalidad en los centros de privación Cotopaxi número 1 y Azuay número 1, así como en los demás centros penitenciarios a escala nacional. Este párrafo me encanta, ¿no? Desarrollan sus actividades con normalidad. En este país, ¿puede hablar de que han manejado las cosas con normalidad en los centros de privación de libertad? Este servicio mantiene activados todos los protocolos de seguridad a través del Comité de Crisis para precautelar la integridad del personal administrativo, servidores, miembros de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Bien, pero no dicen nada de resguardar o cuidar la seguridad de los privados de libertad, lo que aparecen colgados, degollados, asfixiados, muertos, lo que sea.
Esto es lo último. 3 personas privadas de la libertad más, que se suman a esa larga lista como de más de 600 en los últimos años, que han sido descuartizados, asesinados, degollados, masacrados de la forma más inhumana, en un sistema que ya no es de rehabilitación social, sino que más bien es de total descomposición social, como son las cárceles de este país. Ayer en horas de la noche empezó a circular una alerta de que había amotinamientos o problemas en al menos 3 centros de privación de libertad, así lo reportaba un medio digital. Después fue negado diciendo que el servicio este del SNAI tenía total control sobre los centros de privación de libertad y que las actividades se desarrollan con absoluta normalidad. Ante información que circula sobre alertas en los centros de privación de libertad del país, informamos que al momento los servidores del control de las cárceles y efectivos de la policía se encuentran realizando sus actividades con normalidad y precautelando la seguridad de los recintos penitenciarios. Se puede decir que con normalidad se desarrollan las actividades después de que encuentran otra vez personas asesinadas, en este caso colgadas en una cárcel. Bueno, esa es la manera como ellos pretenden hacernos creer a los ecuatorianos que tienen alguna suerte de control sobre el sistema penitenciario, lo cual es absolutamente irreal. No porque lo digamos nosotros, porque lo hemos consultado con una cantidad enorme de gente que está especializada en el estudio de la criminalidad, del sistema penitenciario. Acá hemos tenido últimamente a Fernando Carrión, siempre recurrimos para hablar sobre estos temas a profesionales y académicos del nivel de Jorge Núñez, por ejemplo, antes Carolina Andrade y de tales Carla Álvarez, ¿no? Profesionales de un gran nivel y académicos también con gran nivel, que nos dicen que el Estado en el Ecuador no tiene el control de los centros de privación de libertad. Entonces no se puede hablar de que están llevándose adelante actividades con absoluta normalidad, porque eso es simplemente falso, es una ilusión. En esa misma lógica, ayer el comandante general de la policía salió a un evento público a decir gracias al presidente Lazo porque, según el general Salinas, comandante general de la policía, el gobierno en esta entrega simbólica de municiones a la Policía Nacional hace justamente la entrega de este material, cosa que según Salinas no se había hecho desde el 2014. Podemos escucharle al comandante general de la policía, por favor, para después ir desmenuzando poco a poco la información que él nos dio y contrastar con algunos datitos de hace unos pocos años atrás. Es así que desde el 2014 no ha habido una entrega de munición a nuestros policías, 9 años. Se ha hecho compras parciales para algunas unidades, pero en macro para la Policía Nacional no tenemos desde hace 9 años munición que haya sido dotada a nuestros policías. Desde el 2014 la Policía Nacional no había recibido un contingente de nuevas municiones para armas largas y cortas, según el comandante general Fausto Salinas. Se habían hecho compras parciales, dice él, pero ahora cumplimos con un hito durante la entrega simbólica de municiones. Es entrega simbólica. Y mucho ojo con esto, porque durante el gobierno de Lenín Moreno se hizo muchas entregas simbólicas de chequecitos a los jubilados, a los maestros, a no sé quién, que después nunca llegaron a las cuentas. Así que hay que ponerle ojo a eso de las famosas entregas simbólicas, ¿no? Hasta el momento se están entregando 4 millones de cartuchos de 9 milímetros a los cuarteles policiales a nivel nacional. El resto del cargamento son 24 millones de municiones que el gobierno compró a los Estados Unidos por un monto de 8.4 millones de dólares. Llegará en la segunda semana de julio al país. Pilas con eso, de paso, a ver si es que en realidad se cumple ese tema. Es decir, va a llegar este lote de municiones en julio,
mediados de julio. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, con esta compra el Estado ahorró cerca de $650,000. O sea, lo importante además es el ahorro. Cuando a mí, créanme, me hubiera importado un comino que se gasta en 650,000, 1,000,000, 2 o 10, para que les den las herramientas necesarias a la policía y a la fuerza pública en general, para que puedan enfrentar a los delincuentes. Los delincuentes no están midiendo gastos, pero nosotros sí. Así que lo importante además es que nos hemos ahorrado $650,000. Fue un proceso sumamente difícil por la guerra de Ucrania, eso retrasó la entrega. Guerra de Ucrania que de paso, digamos, tiene el apoyo del gobierno de Lazo, ¿no? El gobierno de Ucrania. Una parte de estas municiones servirán para el proceso de reentrenamiento policial que también fue presentado este miércoles. Para este proyecto se han contratado a 75 instructores de tiro. Bien, me voy a remontar algunos años atrás, ¿ya? Concretamente, al 4 de octubre del 2016, no del 2014, al 4 de octubre del 2016. Y le voy a pedir al Esteban que nos ponga una captura de una página web en donde consta justamente esta información. Cuando te encuentre, Esteban. ¿Dónde estás? Al Brian le paso. ¿Qué pasó en octubre del 2016? No del 2014. Y quiero que recuerden bien las dos cifras de la adquisición y del supuesto ahorro, ¿ya? $650,000 en ahorro, adquisición de municiones por 8.4 millones de dólares. Quiero que tengan presente esas dos cifras, que las han vendido el día de ayer como hitos por la adquisición de las supuestas municiones para la policía. Ahora me remonto, sí, a lo del 4 de octubre del 2016. Esta es la página web de la Presidencia de la República del Ecuador. El que ustedes ven en la foto es a Rafael Correa Delgado. Y el que recibe es, en ese momento, general en servicio activo Edmundo Moncayo, que después, durante el gobierno de Lenín Moreno, fue el director del SNAI. Y durante el gobierno de Lazo también fue director del SNAI. Es el que recibe ahí el premio, qué sé, medallas, no sé qué. Bien, pero lo importante es lo que destaca esta nota. El presidente Correa destacó los logros en materia de seguridad alcanzados durante su gobierno con el incremento de la inversión en la Policía Nacional, que en esa época, ese martes, incorporó a sus filas a más de 1,500 uniformados, en una ceremonia que se desarrolló en el Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. También se condecoró y ascendió a grado de oficiales a varios integrantes de la fuerza pública. El jefe de Estado indicó que durante su mandato, los 10 años de gobierno de Correa, se invirtieron 781 millones de dólares en infraestructura y en equipamiento para la Policía Nacional. En ese marco deploró el discurso de sectores políticos de oposición que critican el supuesto derroche de su gobierno y recordó que durante su gestión triplicó los sueldos de los policías. Y ahí en el tercer párrafo ustedes van a encontrar los valores de los sueldos. En 2006, es decir, antes de que la Revolución Ciudadana esté en el poder, un policía ingresaba con un sueldo de $310. Hoy, dice él, a esa fecha, en octubre del 2016, un policía entraba a la fuerza pública ganando $933. Es decir, 2 veces más. Los oficiales empezaban con un sueldo de $398. Un subteniente ganaba apenas $398. Actualmente, en esa época, en octubre del 2016, decía Correa, y el gobierno de entonces entraban con $1,400. Vamos a la cifra.
esta de los 781 millones de dólares. Pero leamos lo que dice el párrafo penúltimo, ¿no? El jefe de Estado relató que hace 10 años, es decir, en el 2006-2007, fue testigo de las pésimas condiciones en que los policías hacían su trabajo hasta que llegó la Revolución Ciudadana y cambió la realidad. Hemos avanzado con una policía más cercana a la comunidad, con más elementos altamente profesionalizados, tecnificados y equipados. Eso fue lo que dijo Correa. Acotó además que la institución policial ahora se apoya en la ciencia forense, para lo cual se construyeron los mejores laboratorios de criminalística de Latinoamérica. Bien, esa policía más cercana a la comunidad tenía las UPC, esas UPC que ahora están hechas pedazos. Esta semana nomás veía un tuit de Zofre Campaña, para no hablar de las que nosotros hemos visto aquí muy cerca en Quito. Yo les contaba el otro día que vi la de San Antonio, a las 6 de la tarde, cerrada, completamente destartalada, descascarada, la fachada despintada, hecha pedazos, apagadas las luces. Hay UPCs como las de Mejía, por ejemplo, que las cortinas son tablas triplex, no, las ventanas son tablas triplex. Ya no hay las UPC, ¿no? En Quito, la ex secretaria de Seguridad de la alcaldía de Guarderas decía que al menos el 75% de unidades de policía comunitaria en el distrito metropolitano de Quito, con las complejidades que tiene una capital y una capital tan poblada como esta, el 75% de UPCs no estaban funcionando de acuerdo al modelo que había sido creado. No operaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo decía la secretaria de la alcaldía de Guarderas. Y claro, si durante 10 años el gobierno de Correa invirtió 781 millones de dólares, quiere decir que al año se destinaban 78 millones de dólares al menos para la seguridad. Hoy estamos contentísimos y felices porque el gobierno de Lasso primero nos generó un ahorro de 650 mil dólares. Por eso les decía que tengan muy presentes las cifras de estas con las que la Policía Nacional y el presidente Lasso pretende dorarnos la píldora. Primero, contentémonos, ¿ya? Celebremos el hecho de que hemos ahorrado 650 mil dólares. No pensemos en las 390 muertes violentas que hay por mes. Olvidémonos de los 4.600 muertos de 2022. No muertos, pues, asesinados violentamente. Olvidémonos de los 4.600 asesinados por sicariato, por robo, por lo que sea, por atentados en 2022. Y olvidémonos de que hoy al mes hay 390 personas que son asesinadas también por la violencia. Tengamos presente esto, por favor, que el gobierno del presidente Lasso y el eficiente ministro del Interior, Juan Zapata, nos ha generado un ahorro de 650 mil dólares. Maravilloso. Y destaquemos, por favor, 8.4 millones de dólares ha destinado el gobierno del Ecuador para la compra de municiones. En 2 años. 2 años le ha tomado al gobierno de Guillermo Lasso hacer una compra por 8 millones de dólares para que la policía pueda tener municiones. Y este no es un proceso solamente de 2 años. Este es un proceso de 6 años, al que hay que sumarle también el proceso de descomposición, de descalabro, de desinstitucionalización que vivió el Ecuador a partir de la llegada al poder de Lenín Moreno. A quien gente como Guillermo Lasso, Nebot, en su momento la izquierda democrática, Pachacutic, la Sociedad Patriótica y todas las organizaciones políticas que se consideraban opositoras o adversarios del correísmo aplaudían su traición. Bueno, con Lenín Moreno empieza un proceso de desinstitucionalización tal que se elimina el Ministerio Coordinador de Seguridad, que se elimina el Ministerio de Justicia, que se desmantela todo el aparato de seguridad que tenía el Ecuador para poder enfrentar
a la delincuencia y al crimen organizado. Es justamente desde el gobierno de Lenín Moreno que grupos criminales que actuaban en el límite fronterizo con Ecuador empiezan a meter miedo en este país. Fue justamente en el gobierno de Lenín Moreno que ocurrió lo que ocurrió en San Lorenzo aquel enero de 2018, cuando ya se había desmantelado todo. Para entonces ya se había desmantelado todo. Entonces empezaron a secuestrar militares, policías, periodistas, civiles, estos grupos irregulares financiados por el narcotráfico y que de hecho formaban parte de estos mini cárteles del narcotráfico que operaban en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador. Me refiero al grupo Oliver Sinisterra, liderado por este personaje, alias Guacho, que finalmente a mí me va a quedar siempre la duda de si el tipo primero existía o no existía, y después si al que atrapó y después mató la fuerza pública colombiana era alias Guacho. Nos va a quedar esa duda ahí, como seguramente le quedará esa duda a los familiares de los tres colegas y amigos de diario El Comercio que fueron secuestrados y que fueron asesinados. Esto desemboca en cifras como las que ha publicado en esta semana Sid Gallup. No es una encuestadora nacional, no es una encuestadora financiada por el correísmo, es una encuestadora que de hecho la firma ecuatoriana que está adscrita a esta marca Gallup es justamente Cedatos Gallup, que más bien no tiene nada que ver, ni cercanía, ni cosa por el estilo, parecida al correísmo, a la Revolución Ciudadana o lo que sea, o a la CONAI, o a los grupos que no compaginan y que no comparten las visiones ideológicas o los modos de gobernar de Guillermo Lasso. Esta es la última encuesta de opinión pública publicada por Gallup. La metodología es llamadas a teléfonos celulares o entrevistas cara a cara, con muestra mínima de 1.200 ciudadanos consultados en cada país. El margen de error de esta encuesta es más o menos 2.8, nivel de confianza del 95% y fue elaborada entre mayo y junio del 2023. El presidente de la región con la peor calificación a su gestión, con la más paupérrima evaluación a la labor presidencial, es el excelentísimo señor presidente de la República Banquera del Ecuador, Guillermo Lasso. Ya no somos una república bananera, ahora somos una república banquera. Guillermo Lasso tiene apenas 15% de calificación positiva. ¿Queríamos parecernos a Venezuela? Bueno, estamos bastante cerca porque el que le sigue como peor evaluado es justamente Nicolás Maduro, que tiene apenas 19% de calificación positiva. Pero eso no es motivo de chiste, ni de celebración, por supuesto. Lo mencionaba como una ironía, porque eso era lo que nos vendían los operadores de la campaña, sobre todo digital, de Guillermo Lasso y los brillantes analistas políticos y económicos que tenemos en este país, que si ganaba Arauz o que si ganaba la Revolución Ciudadana en Ecuador en el 2021, nos íbamos a parecer a Venezuela. Hoy, déjale nomás, vamos a seguir viendo esos datos. Guillermo Lasso está peor evaluado que Nicolás Maduro. Para las élites en Ecuador, para los medios de comunicación, para los aparatos mediáticos en Ecuador, ya el peor presidente, el peor gobierno, la peor economía, lo peor todo era Venezuela. Bueno, ahora Ecuador tiene al peor en todo, a Guillermo Lasso. El peor presidente, el peor evaluado, el peor calificado, la peor imagen, el peor en todo. Entonces me imagino que ahora en otros países estarán diciendo, cuidado que si gana fulanito de tal, de tendencia neoliberal,
candidato de la banca, de la industria, de la empresa, bla, 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 nos vamos a parecer a Ecuador. Porque sin duda, viendo este cuadro, nosotros ahora mismo seguramente seremos el peor ejemplo para cualquier país del mundo. No se diga solo de la región. Cuidado botas por este banquero del partido Colorado, del partido que sea, porque vamos a terminar como Ecuador. Con tasas de migración casi similares a las de finales del siglo pasado, cuando este señor también formó parte del gobierno que provocó el feriado bancario, la dolarización, y terminamos con los ahorros de los ecuatorianos licuados y con millones de compatriotas saliendo del país buscando mejores destinos en Estados Unidos, en Venezuela en esa época, en Europa, en Italia, en España, etcétera. Los que corrían con mejor suerte se iban, otros no, tomaban decisiones fatales y como pasa ahora, también se lanzaban de los puentes. El presidente mejor evaluado es Bukele, al que acá le tienen como el modelo a seguir, gentes como Topic, como Villavicencio, que anda ofreciendo ahora construir la cárcel más grande del Ecuador, en el oriente, en la Amazonía, en no sé dónde, quiere ir a meter a los privados de libertad, como que construyendo más cárceles se soluciona el problema de la inseguridad. ¿No? ¿Cuántas veces aquí hemos hablado de invertir en educación, en dar oportunidades, en dar salud, servicios básicos, etcétera, etcétera, como mecanismos de política pública en lo social para evitar justamente que tengamos esta ola y crisis de inseguridad y de violencia? No, 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 la solución es hacer cárceles más grandes para encerrar a todos los delincuentes. Bukele tiene 90% de calificación positiva, además es una cifra de locos. Eso no significa que para nosotros sea el mejor, sin detenernos a analizar el cómo, ¿no? Y el por qué. Le sigue Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de línea progresista, con 75%, Rodrigo Chávez de Costa Rica con 71%, Luis Abinader de República Dominicana con 65%, Xiomara Castro de Honduras con 48%. En media tabla están dos presidentes progresistas, junto a la señora Castro también, de Sudamérica. El uno es Gustavo Petro y el otro es Alberto Fernández. Alberto Fernández, que está de salida en Argentina, con 39, 32, y el que le sigue con 34 Alberto Fernández, con 39 Petro, y con 34 también, muy criticado acá por los mismos grupos que decían que nos íbamos a convertir en Venezuela si ganaba Arauz, Daniel Ortega de Nicaragua. Increíblemente la señora Boluarte de Perú, que se quedó con la presidencia después del golpe de Estado contra Castillo, tiene 25%, o sea que Boluarte tenga más calificación positiva que Lazo, que fue elegido democráticamente y demás, es una locura, ¿no? Ahí hay que darnos cuenta también los niveles a los que ha caído Lazo. Pero me llama mucho la atención las cifras que exhibe Gustavo Petro. Está en mitad de tabla, 39% de calificación. Y a quien en los últimos días le han montado una campaña mediática también sin medir gastos ni consecuencias. Entonces, claro, hay mucha gente que opina en redes sociales, que sale a las calles, que también protesta en contra del comunista que se le ocurre presentar un proyecto de reformas laborales y de pensiones en beneficio de las grandes mayorías y que podría terminar afectando, eso sí, a las élites colombianas. Entonces, los medios de comunicación colombianos, que son muy parecidos a los nuestros, uno podría creer que son peores. Uno podría también decir, bueno, ¿cuáles son peores, los de ellos o los nuestros? Son iguales. Le han montado una mega campaña de desprestigio a Petro. Entonces han logrado que la Asamblea o el Senado, o el Congreso, el Parlamento colombiano, también se oponga a las reformas laborales, sociales, que ha propuesto el presidente de Colombia. Pero en este caso, fíjense ustedes, a diferencia de lo que pasaba en Ecuador, la Asamblea que se opone a las reformas presentadas por Petro, que apuntaban a tener un Estado con más justicia social. Ese Congreso, para la élite colombiana, para los grandes analistas de la política colombiana, y no solo colombiana, sino también regional, es una asamblea patriota.
Y es absolutamente legítimo. Y créanme que yo estoy de acuerdo en eso, porque así funciona la democracia. Pesos y contrapesos. Y la función legislativa tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque no le guste al Ejecutivo. En Colombia, la Asamblea se ha opuesto a las reformas presentadas por Petro. Pero allá la Asamblea es patriota, pues, o el Senado, o el Parlamento. Allá son patriotas. Acá, una Asamblea que le dijo que no a los proyectos de estos económicos urgentes, ultracodiciosos de Guillermo Lasso, que pretendían beneficiar con esto de las zonas francas únicamente a los sectores más pudientes. Acá la Asamblea era golpista, acá la Asamblea era obstruccionista, acá era la Asamblea de los torpes, codiciosos y malvados, como les dijo Jorge Ortiz en un editorial de hace unos días atrás, a los que había que mandarles a la casa. Acá la Asamblea, dicho por palabras de Fernando Villavicencio, que también fue asambleísta, candidato oficialista en este momento, y por el propio ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que también fue asambleísta, acá la Asamblea estaba conformada por una gavilla de delincuentes. ¿Se dan cuenta cómo los sectores más conservadores de la política, que son los que además tienen en sus manos el control de los grandes medios de comunicación, adaptan y adoptan los relatos de acuerdo a sus conveniencias y a su visión de la realidad de la política, sea el país que sea Ecuador, o sea Colombia, o sea Perú, o lo que sea? Son finalmente las élites que tienen en sus manos el control de estas grandísimas plataformas mediáticas, que son las que pueden además imponer con titulares estos relatos y esta narrativa, la que nos hace creer que una asamblea es buena o mala dependiendo de quién es el que gobierna y dependiendo también de a quién beneficia determinada reforma legal, discurso, postura, etcétera. Entonces, cuando la asamblea se opone a un gobierno de corte de izquierda, como el caso de Petro, es una asamblea legítima. Es una asamblea llena de patriotas. Pero cuando la asamblea le dice que no a un presidente afín a los grandes medios de comunicación, ahí sí el Parlamento y los legisladores son una gavilla de delincuentes, son golpistas y son conspiradores. Y nos olvidamos de que la política se hace conversando, dialogando, acordando, también pactando, pero sin entregar cargos como lo han hecho esta semana a la señora Zori de Pachacutic.